Últimos temas de estructuras de datos y es grafos. ¿Qué viene siendo un grafo? Un grafo es igual a una estructura no lineal en donde los elementos pueden estar entrelazados o interconectados o no entre ellos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo que tengo aquí es un grafo, ¿sí? Como pueden ver, al igual que cuando estuvimos viendo la parte de la última estructura de datos, ok, el nodo aquí lo representamos a través de un círculo y la interconexión o la relación que existe entre un nodo y otro lo vamos a poder representar a través de líneas o flechas, ¿sí? Vamos a ver qué diferencia existe cuando utilizo líneas y qué pasa cuando utilizo flechas. Aquí podemos ver, aquí podemos observar que el nodo 1 tiene una interrelación con el nodo 2 y con el nodo 5. Pero a su vez, el nodo 2 tiene 3 conexiones y está interconectado con el 1, con el 5 y con el 6. Y bueno, para este tipo de grafos como el que estamos viendo, yo voy a poder tener un camino de un nodo a cualquier otro, ¿sí? Esto significa que el nodo, es decir, yo puedo tener un camino del nodo 1 al nodo 6 o del nodo 6 al nodo 3, independientemente de la ruta que utilice, yo podré llegar de un nodo a otro. Esto viene siendo una característica también de un tipo particular de nodos, o sea, de grafos, perdón. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Tienen muchas aplicaciones los grafos. Los podemos utilizar en la sociología, en la química, en la geografía, en la ingeniería eléctrica, en la ingeniería industrial, en muchos lados. En nuestra área del conocimiento, donde utilizamos grafos. Bueno, los grafos los podemos utilizar para nosotros cuando vean compiladores, cuando vean autómatas, ¿sí? Es donde más van a utilizar este tipo de estructuras. ¿Para qué me van a servir? Bueno, pues siempre va a ser una representación de entes físicos, ¿sí? O conceptuales, a los cuales vamos a tener, en este caso, lo vamos a definir que el nodo viene siendo un vértice y una relación que existe entre ellos, y a eso le vamos a llamar arcos. Es decir, un grafo va a estar conformado por un par ordenado de vértices y arcos. En este caso tenemos este grafo. ¿Cómo representamos este grafo? O sea, este grafo, ¿cómo lo vamos a poder identificar? Como un conjunto de vértices, y los vértices pueden observar viene siendo cada uno de los diferentes nodos. Los vértices 1, 4, 5, 7 y 9, que viene siendo en este caso los nodos, y los arcos, aquí lo voy a representar como un par ordenado que me va a indicar la trayectoria o la ruta que puedo tener yo de un vértice a otro. Por ejemplo, aquí me dice el 1, 4, me dice que yo tengo un camino que va del nodo 1 al nodo 4, pero también tengo un camino que va del nodo 4 al nodo 1. Es decir, este camino puede ser tanto de ida como de regreso. Y así también voy a tener un camino que va del 1 al 5, del 5 al 1, del 7 al 9, del 9 al 7, del 7 al 5, del 5 al 7, del 4 al 9, del 9 al 4. ¿Ok? Si se dan cuenta, estos dos conjuntos me van a definir un grafo. Puede darse el caso de que un valor sea nulo, es decir, que tenga un elemento separado de mi grafo, como no sé si logran ver la imagen que tengo yo aquí atrás. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, profe. Sí. Que tengo un nodo, hay un nodo que se encuentra separado, pero forma parte del grafo. Eso también va a ser posible, ¿sí? Los grafos, en este caso, vamos a definir como un grafo no dirigido si los arcos están formados por pares de nodos
y apuntados con un segmento de línea. Es decir, este grafo es un grafo no dirigido, ¿sí? Están unidos por líneas. ¿Y por qué significa no dirigido? Porque puedo dirigirme en ambos sentidos. Y cuando tengo flechas, ¿sí? Voy a decir que mi grafo es un grafo dirigido. El grafo dirigido, como en este caso veíamos nosotros en las otras estructuras, las estructuras anteriores todas eran dirigidas, ¿lo recuerdan? ¿Por qué? Porque me indicaban cuál era el nodo que seguía o cuál era el nodo anterior. Es decir, no tenía esta relación, yo la podía definir de esta manera. En un árbol siempre era un grafo dirigido de la raíz hacia sus hijos. No tenía una manera de poder regresar. ¿Cómo lo tuve que implementar en algún momento? Bueno, pues buscando un arrastre cuando buscaba al padre, pero no había una manera directa de poder pasar de un nodo hijo a un nodo padre, ¿lo recuerdan? Es decir, no tenía una liga. Un grafo dirigido también va a estar, bueno, en algunos autores lo denominan digrafo, ¿sí? Son pares de nodos y tienen arcos y estos son ordenados. Y siempre se van a representar con una flecha que me indica la dirección o la relación que existe. Aquí tengo un grafo dirigido. Como pueden ver, tengo mis vértices, siguen siendo los nodos C, E, H, D y F, pero los arcos, solamente tengo arcos de C a D, de D a F, de E a H, de H a E y de E a C. Es decir, yo no tengo una manera de poder, si estoy en el nodo C, no tengo una manera de cómo regresar al nodo E. ¿Lo ven? O si estoy en el nodo F, no puedo regresar al nodo D. ¿Por qué? No existe una dirección o un camino que me permita llegar de este nodo a este otro. ¿Ven la diferencia? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cómo lo voy a poder identificar? Bueno, aquí en la parte visual lo voy a poder diferenciar porque tengo aquí la flechita y en el otro solamente tengo una línea. ¿Ok? Vamos a definir qué es adyacencia. La adyacencia de un grafo, bueno, viene siendo que dos vértices son adyacentes si es un grafo dirigido. Si existe un camino entre un nodo y otro. En el caso de que sea dirigido, la adyacencia solamente existe si existe un camino de A a B y de A viceversa. Por ejemplo, en este caso, sí existe una adyacencia porque tengo un camino doble, pero también existe una adyacencia solamente en un solo sentido. ¿Lo pueden ver? ¿Ok? Eso viene siendo la adyacencia, pero que hay una conexión. Por ejemplo, no existe adyacencia entre C y F porque no hay un camino que me lleve de C a F de manera directa. Eso viene siendo adyacencia, que estén juntos. Existen otro tipo de grafos, estos son los más comunes, los grafos valorados. ¿A qué le vamos a llamar que estén valorados? Cuando yo tengo una relación entre dos nodos, y aquí lo manejo como un arco, pero si yo a ese arco le doy un valor, un factor de peso, entonces ese tipo de grafos ya se representa como un grafo valorado. Un ejemplo, en un mapa, si consideramos que cada vértice represente los lugares de un mapa y los arcos vendrían siendo las carreteras que existen de un lugar a otro, la valoración de peso me lo representaría la distancia que existe de un nodo entre un lugar a otro. Como pueden ver, aquí ya tenemos un grafo valorado de Lupiana a Orche, Carchalejo, Altazón, Valfermoso, que vienen siendo ciudades, y la distancia
que existe entre esos dos lugares, eso viene siendo el factor de peso o la definición de un grafo valorado. ¿Ok? ¿Qué sucede en este caso? Yo voy a poder tener diferentes rutas, ¿sí? Para poder llegar de un lugar a otro, para este caso. Y más adelante, en otras materias, cuando vean, por ejemplo, algoritmos avanzados, van a poder conocer diferentes algoritmos que me van a permitir encontrar las distancias más cortas que existen para poder llegar de un lugar a otro. ¿Ok? Ahorita lo único que necesitamos saber es que puedo llegar, sí puedo llegar, pero puedo tener diferentes caminos. Por ejemplo, miren, un ejemplo aquí. Quiero llegar de Lupiana a Valfermoso. ¿Quién me dice un camino? Chicos. Puede pasar por Carchalejo, Atazón y lleva a Valfermoso. Ok, ese es un camino. ¿Quién me dice otro camino? Sí, excelente camino. Ok, ¿otro camino? Chicos. ¿Vamos? Puede pasar de Lupiana a Orche, a Sazón y ya Valfermoso. Ok, Valfermoso. Directamente de Lupiana a Valfermoso, ¿no? Puedo estar de Lupiana, Carchalejo, Altazón, Jorge, Lupiana, Carchalejo, Altazón, Jorge, Lupiana, Carchalejo, Altazón, Jorge, Lupiana y Valfermoso. ¿Es un camino? Sí, es un camino. No es el mejor, pero es un camino. ¿Ok? La cosa es que yo con estos grafos valorados yo voy a poder tener ese tipo de características y poder determinar cuál es la mejor ruta para poder llegar de un lugar a otro. ¿Ok? Pero esto lo puedo hacer en el caso de grafos valorados. Vamos a ver en este caso qué sucede. Más adelante vamos a ver los pasos y qué diferencia existe y qué sucede cuando lo tengo valorado y cuando lo tengo no valorado. ¿Ok? Pero tranquilo. Los grados de entrada y de salida. Vamos a definir también los grados de entrada como los arcos que llegan al, en este caso, los arcos que hacen que llegue a cada vértice. Y los grados de salida van a ser los arcos que me van a permitir moverme de mi vértice a otro vértice. ¿Sí? Creo que acá tengo un ejemplo. ¿Sí? De tal manera que, vamos a ver si es cierto. Ok, grados. No lo tengo ahí, pero bueno. En este caso, por ejemplo, aquí miren, observen. El nodo C tiene un grado de entrada. ¿Lo ven? Porque solamente hay una lista, hay una adyacencia o hay un arco que dirige hacia él y también tiene un grado de salida. El nodo E tiene 2 grados de entrada, 2 grados de salida, perdón, y 1 de entrada. ¿Sí? Porque del E me puedo mover al H y al C, tiene 2 grados de salida y solamente tiene un grado de entrada porque la única ruta que llega a E es H. ¿Lo ven? Eso también lo tengo que contemplar, los grados de entrada y salida de un nodo. ¿Ok? Si eso es dirigido y si es no dirigido, entonces los grados de entrada y los grados de salida van a ser la misma cantidad de elementos que tengamos. Por ejemplo, Lupiana tiene 3 grados de salida, pero también tiene 3 grados de entrada. Carchalejo tiene 2 grados de entrada y 2 grados de salida. ¿Lo ven? Porque recuerden que el no dirigido me permite ir y regresar en ese arco. ¿Y qué vamos a definir como camino?
los caminos es las longitudes que existen para poder llegar de un nodo a otro. En el caso de que sea un grafo no valorado, ¿sí? El camino va a estar definido por el número de pasos que yo puedo llegar de un nodo a otro. Y y también en este caso es el número de nodos que puedo hacer. Por ejemplo, aquí voy a tener dos diferentes caminos. Tengo un camino que va desde el 4 al 7 a través del 4, 6, 6, 9, 9, 7, y tengo un camino que va de 10 a 11, ¿sí? Es un camino, no tengo otra manera de llegar al 10 o al 11, pero tiene una longitud, en este caso longitud 1, y los caminos más largos de 4 a 7 tiene una longitud 3. Cuando es el número de pasos. Cuando es no valorado, voy a considerar que la longitud es 1. Es decir, esto lo voy a considerar como que vale el valor 1 para poder ir contando el número de pasos. Cuando tiene valoración, ¿sí? La longitud viene siendo la suma de los valores. Por ejemplo, si yo quiero hacer la ruta Lupiana, Valfermoso, Altazón, sería Lupiana, Valfermoso vale 12 y Valfermoso, Altazón vale 7. Sería 12 más 7, sería una longitud de 19. ¿Ok? Podemos tener, hace rato les comenté, podemos tener ciclos, ¿sí? Y también vamos a tener casos en los cuales un nodo se direccione a sí mismo. Esto lo van a ver muy común cuando vean autómatas, les decía. Se dan muchos casos en los que mis nodos se pueden apuntar a sí mismo y vamos a tener diferentes tipos de ciclos, ¿sí? Como los que estuvimos viendo hace ratito. No simples, ¿ok? Los ciclos vienen siendo cuando yo tomo una ruta y regreso al mismo nodo en algún momento. Por ejemplo, en este caso aquí tengo este otro grafo. Una posible ruta para poder llegar de C a D, la más sencilla sería C, F, A, E, D. Pero ¿qué sucede si yo hago esta ruta? C, F, A, E, B, F, A, E, B, F, A, E, D. Como pueden ver, estuve en un ciclo en estos nodos y esto también va a formar parte de la ruta y obviamente va a tener consecuencias en el peso o en la distancia que yo recorra. Cuando yo tengo un grafo que puedo llegar y no tengo ciclos, es muy raro, entonces es un grafo dirigido acíclico, ¿sí? Es muy raro este tipo de grafos, en términos generales, porque por la mayoría de los casos es muy común que se formen ciclos. Y por último, bueno, en este caso aquí el grado del ciclo es el número de pasos que puedes tener para terminar este ciclo. Si se dan cuenta, aquí está hablando del ciclo, es A, E, B, F, A. En este caso, A, E, B, F, A. Este es un ciclo que tienes y puedes estar en este ciclo. Y el ciclo, en este caso, su longitud sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Porque son los 4 pasos para poder llegar a este ciclo. Y otro concepto es si son conexos o no. ¿Qué significa que sea conexo? Un grafo conexo es cuando todos los nodos, tengo siempre
una manera de poder llegar de un nodo a otro. ¿Sí? Y si tengo rutas para todos los nodos, es un grafo altamente o fuertemente conexo. Cuando este que tengo yo acá atrás, este no es conexo. ¿Por qué? Porque tengo nodos que no me permiten llegar de un nodo a otro. Dejo de grabar, permítanme tantito, porque ya con esto terminamos y ahorita les comento. Permítanme. Bueno.